cómo me va, y me va como le va a todo el pueblo uruguayo, y yo creo que al pueblo uruguayo le va mal, muy mal, y tal vez cada vez le vaya peor. Aquí en la capital, en la zona metropolitana, estamos profundamente afectados por el homicidio de Claudia Ferreira, esta cajera del supermercado de la estación de servicio ANCAP del Pinar, que fue salvajemente asesinada, pero es el engrosamiento de una larga lista que seguirá además por ese curso de homicidios, ¿verdad? Y todo tipo de actos de delincuencia marginal, que a su vez no podemos perder de vista sus factores causales, sus factores etiológicos, que la izquierda uruguaya durante décadas y décadas derramó ríos de tinta explicando sus causas, ¿verdad? Y atribuyéndola, como lo hace incluso el propio Bonomi, a factores de orden económicos, sociales, educativos, culturales. Pero yo quiero analizar la respuesta de quienes son el problema, ¿verdad? Y siendo el problema, pretenden erigirse en los portavoces de la solución. Yo primero voy a referir a dos nombres. Me voy a referir al señor Orsi, intendente de Canelones, y después me voy a referir a Adolf Eichmann, el funcionario nazi encargado de articular la solución final con respecto a la problemática judía en Alemania, porque tienen un punto en común. Cuando se produjo el asesinato de Claudia Ferreira, el intendente de Canelones, es decir, un integrante de la fuerza política en el gobierno y un gobernante departamental, dijo: ¿son ellos o nosotros? Ahora sí, son ellos o nosotros. Esa misma metodología fue la que utilizó Eichmann para decirle a los alemanes que eran ellos, los alemanes, o los judíos. Y por lo tanto, como solución propuso el exterminio de los judíos. Un exterminio que además fue aceptado mayoritariamente por la población alemana en la época del Tercer Reich. Bueno, cuidado cuando en una sociedad la complicidad, la corrupción y la ineptitud de la clase política lleva a una degradación total, como vive la del Uruguay. Cuidado, esta degradación total que vive el Uruguay no la califica de tal el doctor Gustavo Sáez, lo hace el propio gobierno, lo hacen sus funcionarios públicos, ya lo vimos en la audición pasada, lo hace el director nacional de policía, lo hace el viceministro del Interior, y nos hablan de que vamos camino a las republiquetas centroamericanas como Salvador, Honduras. Y les quiero decir algo, Honduras es un país que tiene 10 millones de habitantes, 9 millones y pico. Tiene una tasa de homicidios que ahora la logró bajar del 51 al 49%, en los parámetros que se maneja, que es cada 100.000 habitantes tantos homicidios. Solamente les quiero decir que en los 2 primeros meses del 2018, Honduras registró 619 homicidios. Es decir que todavía estamos un poquito lejos de Honduras,
pero vamos camino a, porque si hacemos los cálculos entre la población, la cantidad de muertos y el tiempo que se utilizó, vamos camino a Honduras. Vamos camino a Honduras en lo que dice relación no solamente a la delincuencia marginal, a la creación de maras, patotas, crimen organizado, sino que vamos también camino a la degradación cultural, institucional, jurídica que sufren esas republiquetas centroamericanas. Cuando en la sociedad se produce este fenómeno de decadencia total, ninguna institución queda a salvo. Y las soluciones que se buscan, incluso por los oportunistas, por los que son parte del problema, porque constituyen elementos integrantes de la casta política que genera esta situación, son soluciones efectistas. Y naturalmente esas soluciones efectistas normalmente son drásticas, normalmente son contrarias a los derechos humanos, contrarias al orden jurídico, son soluciones de carácter más bien totalitarias y como tal antidemocráticas y antirrepublicanas. Yo sé que todos estamos absolutamente sometidos a un estrés propio del terror. Todos tenemos la ansiedad de solucionar ese tema. Yo tengo nietos, tengo hijos, por lo tanto siento el mismo temor que sienten ustedes y tengo la misma ansiedad de buscar soluciones. Pero en materia política, amigos, las soluciones normalmente son de largo aliento, así como la decadencia no se produce de un día para el otro, sino que es un proceso. Las soluciones normalmente insumen más tiempo que el proceso de decadencia. Es más fácil caer que levantarse. Es más fácil envilecer las instituciones que tornarlas probas. Eso no cabe la menor duda. Las soluciones efectistas son de ese tipo al que hacíamos referencia, como por ejemplo el de la solución final, o, para no irnos a un extremo tan delicado, son normalmente soluciones que van contra el derecho, que avasallan los derechos humanos. Y las proponen quienes precisamente son los culpables de ese envilecimiento, de esa caída que tiene y que registra el Uruguay desde todo punto de vista. En el plano jurídico, amigos, ustedes no pueden imaginar las barbaridades, las salvajadas que se están diciendo y haciendo en nombre de un mejor derecho y en nombre de soluciones. Yo veo cómo sueltos de cuerpo nuestros políticos, incluso algunos académicos mercenarios vendidos, aceptan muy frescamente el avasallamiento de derechos e instituciones que han sido consideradas tradicionalmente por la mejor dogmática constitucional latinoamericana como instituciones sagradas, como es el hogar, por ejemplo. Yo hoy escucho a políticos que proponen los allanamientos nocturnos para solucionar un problema que no emerge del seno de la familia, sino que precisamente la familia ha sido la víctima de ese proceso y de los elementos subjetivos, vale decir, de los hombres que se han encargado de destruir la familia y que la siguen destruyendo y que ahora la quieren destruir materialmente, la han destruido espiritualmente, pero ahora la quieren destruir inclusive materialmente. Ese proceso de envilecimiento, amigos,
nos acerca muchísimo a Honduras. Pero yo le voy a hablar de otro proceso. Y de otro proceso que nos aleja enormemente de España. Y me voy a referir a los otros delincuentes, de los que Orsi no habló. Orsi no habló de los delincuentes de cuello blanco. Y yo le pregunto a Orsi, en ese caso, ¿de qué lado está él? Porque él integra una fuerza política totalmente atravesada por la peor y más grave corrupción de la historia del país. No ha habido en el país un gobierno más corrupto y deshonesto que los del Frente Amplio. Cuando una trama de corrupción afecta a un partido, en un país medianamente serio y medianamente institucional y medianamente organizado en forma institucional, sucede lo que les sucedió a Rajoy con la trama Gürtel. Gürtel es Correa en el idioma alemán. Correa fue el funcionario, mejor dicho, el empresario de obra pública que se encargó de corromper al Partido Popular, financiando su campaña electoral a través de contratos celebrados a dedo, contratos celebrados mediante coimas, contratos celebrados con funcionarios públicos encerrados en despachos de directores de empresas privadas. Perdón, ¿no les suena algo parecido cuando yo digo funcionario público encerrado en despachos de directores de empresas privadas con contratos sin licitación pública y a dedos? ¿No piensan en un contratito importante que tenemos en el Uruguay ustedes? El intendente Orsi no estará pensando cuando escucha al doctor Salle en el contrato ROU-UPM. ¿Cómo se celebró el contrato ROU-UPM? ¿Se transitó, como dice el fiscal Pacheco, que tiene que contratar el Estado a través de la licitación pública internacional? No, lástima que Pacheco me archivó la denuncia, ahora le pedí que la desarchivar. Y espero que lea los diarios españoles el fiscal Pacheco y todos los uruguayos. Y espero que el doctor Tabaré Vázquez esté mirando lo que pasó en España. Porque lo que pasó en España debería haber pasado en el gobierno de Mujica y en el gobierno de Vázquez. Cuando la trama de corrupción del Frente Amplio, en estos brutales saqueos a ANCAP, que se saldaron con moneditas, porque hay una maquinaria de impunidad que la conduce el fiscal general, no estamos como en España. En España se fue hasta el hueso y cayó el primer ministro. En Uruguay no. En Uruguay se saldó con la compra de unos colchones, llores, calzoncillos, no sé, fue lo que se compró Sendí. Todo lo demás, lo grande, ¿verdad? Me refiero a lo grande, me refiero a LUR, me refiero a regasificadora, me refiero a pérdidas de varios cientos de millones de dólares. No pasó absolutamente nada. Se salvó con un chivo expiatorio. Se entregó a los tiburones, como yo le dije en su momento a Sendik, te van a bajar del barco y te van a tirar a los tiburones. Y después que lo tiraron a los tiburones, salen a pontificar sobre honestidad. Esta asociación para delinquir, que es el Frente Amplio, sale a pontificar sobre honestidad. No, miren, uruguayos. Por cierto que cada vez nos acercamos más a Honduras. Y nos acercamos más a Honduras por culpa de los políticos, por culpa de la Fiscalía General y por culpa del Poder Judicial. Y un Poder Judicial en extinción. Que quede muy claro. Y nos acercamos mucho a Honduras, no solamente por los crímenes brutales que está padeciendo la población uruguaya, sino también nos estamos acercando a Honduras por la decadencia jurídica,
por un poder judicial que con tal de, y yo diría fallar para la tribuna, está emitiendo sentencias salvajes, con políticos que están proponiendo medidas efectistas tipo solución final, como es la que emerge del discurso de Orsi. A ver, amigos, el doctor Larrañaga propone algo así como la Guardia Nacional. En Honduras existe la Guardia Nacional. Está compuesta por los militares. La tasa de homicidios es, como le dije, del 49, había bajado al 49%. O por 1000. No sé el parámetro exacto, si es por 1000 o por 100, porque es por cada 1000 habitantes. Pero bueno, lo importante es lo siguiente. Tenemos a los militares en Honduras, en las calles, ¿verdad? Tratando de, terminar con el terror. Lejos de ello, lo que sucede es que sigue lo mismo. ¿Por qué, amigos? Porque son medidas efectistas. Porque si nosotros salimos con los militares a los barrios periféricos, pero dejamos que los principales narcotraficantes del país a lo largo de la historia sigan impunes, y no solamente impunes, sino que se beneficien con leyes que avasallan los derechos humanos, las causas del delito siguen sin ser atacadas y por lo tanto como factor criminógeno seguirán generando delincuentes. Y seguiremos teniendo tasas altas de homicidio por más militares que saquemos a la calle. Eso es lo que tienen que entender Larrañaga. Larrañaga tenía que salir a juntar firmas contra la bancarización obligatoria, porque la bancarización obligatoria lleva todo el dinero de los obreros uruguayos a los peores criminales de la historia de la humanidad, que son los banqueros, que son los narcotraficantes número 1. No lo digo yo, lo dice la historia. El principal banco traficante ha sido el Banco de Inglaterra y sus satélites. Lean La Guerra del Opio, lean La Guerra del Opio y van a ver cómo está metida el Banco de Inglaterra, la corona británica y toda la oligarquía británica enriqueciéndose con el tráfico de drogas hacia China. Entonces, Larrañaga, usted se equivoca, ¿sabe, senador? No es sacando los militares, es atacando las causas del problema. Y las causas del problema es la oligarquía banquera, para la cual usted no juntó firmas, al contrario, se cayó la boca. El que pidió salir a juntar firmas contra la oligarquía banquera fue un conjunto de ciudadanos que tengo el honor de integrar para derogar una ley canalla que solamente una asociación para delinquir como es el Frente Amplio puede haber sancionado. Una ley que beneficia al narcotráfico, porque el Frente Amplio es la fuerza política que se ha encargado de envilecer más a la sociedad uruguaya y acercarnos a Honduras en la historia del país. Porque el doctor Vázquez fue a recibir un premio con respecto al tabaco, pero nadie se animó a decirle en la Organización Mundial de la Salud que el doctor Vázquez narcotiza a los jóvenes del Uruguay. Le sacó el tabaco, pero les encajó la marihuana como puerta de entrada a la cocaína y a la pasta base. Y es cierto lo que dijo Orsi, que probablemente los individuos que mataron a sangre fría a esta madre de familia estuvieran narcotizados. Claro que es muy cierto lo que está diciendo Orsi. Y es muy cierto que ha aumentado enormemente el consumo de la droga. Y es muy cierto que tenemos una gran parte de la sociedad marginal de nuestro país que utiliza el tráfico de droga como elemento complementario de los ingresos del hogar. También es cierto que nadie ha degradado tanto a la sociedad uruguaya y al individuo uruguayo, al uruguayo y al joven uruguayo, como los gobiernos de Mujica y de Tabaré Vázquez. A través, ¿saben de qué? De otro elemento, de otro componente perverso que tiene este gobierno, que es el asistencialismo. El asistencialismo es atacar la autoestima, es degradar los hábitos de trabajo, es generar una situación de pasividad, es generar una situación de dependencia espiritual, es generar clientelismo político. Y fíjense los dos vectores importantes que tiene el Frente Amplio. Por un lado, recibir, como recibía el PP, las coimas de las empresas para hacer obra pública. Y vaya que aquí tenemos empresas enquistadas, y todas coimeras, todas coimeras. Acá
tenemos la empresa de Benjumea que estuvo preso, ¿verdad? Aquí tenemos Odebrecht, aquí tenemos papeles de Panamá, aquí tenemos papeles de Panamá en el hijo del presidente, tenemos papeles de Panamá en el amigo del presidente que administra el plan Ceibal, tenemos papeles de Panamá con Paco Casal, tenemos papeles de Panamá con Damiani haciendo el Hyatt, tenemos papeles de Panamá con los Weiss, y todo eso queda archivado. Todo eso el doctor Pacheco se encarga de ponerle una lápida, Eso sí, 4 chuletas de aguja de... 3, perdón, no vamos a incrementar el delito. 3 chuletas de aguja de segunda en cana, subida pidiendo prisión, pidiendo palo y prisión, Entonces, claro, cuando tenemos un país así, no podemos esperar soluciones a corto plazo ni a largo plazo. Lo que sí podemos esperar es un incremento de la degradación institucional, no cabe la menor duda. Nosotros estamos luchando contra esto denodadamente. Nosotros estamos luchando. Incluso muchos de ustedes pueden no entender nuestra lucha cuando interponemos una inconstitucionalidad. Muchos pueden afiliarse a la posición de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que es una chicana. Que la Corte de Justicia diga que es una chicana el hecho de que impere la Constitución de la República, que impere el proceso penal estructuralizado en la Constitución de la República, para muchos podría significar, para algunos abogados podría significar un verdadero demérito, una mácula en su carrera. Yo digo que esta Corte de Justicia me trate de chicanero, para mí es un orgullo. Porque la interposición de la inconstitucionalidad no fue para chicanear el proceso, sino que fue para defender la Constitución de la República, para defender el proceso inquisitivo acusatorio que tiene instalado en el artículo 15, 16 y 22 de la Constitución de la República. ¿Y saben por qué es un galardón? Porque esta misma Corte de Justicia es la que se encarga de violar permanentemente la Constitución de la República. Miren, les voy a recordar porque yo ya se los he dicho. El sueldo que cobran hoy los ministros de la Suprema Corte de Justicia es un sueldo que procede de una ley inconstitucional que ellos promovieron y que, por cierto, nosotros impugnamos y ellos están chicaneando. Ellos sí son chicaneros. Es la ley 19.485, una ley que toca el presupuesto, una ley simple que toca el presupuesto para dar partidas para el aumento del sueldo de los ministros de la Corte y de todos los jueces. Y el doctor Viana y el doctor Salles la impugnaron por inconstitucional. Y hace meses y meses y meses que el expediente no se mueve. Y esta misma Corte que nos llama de chicanero por defender la Constitución de la República es la Corte que va a las cárceles, a los campos de exterminio que tiene la Asociación para Delinquir Frente Amplio. Y lejos de cumplir con el artículo 26 de la Constitución, lejos de cumplir con la Constitución de la República, estos ministros de la Suprema Corte de Justicia, que a mí me tratan de chicanero, instrumentalizan la tortura para intimidar a quien estuvo preso a que no vuelva a delinquir porque si no vuelve a sufrir tortura. Eso es hondurizar el país. Honduriza el país Tabaré Vázquez y honduriza el país los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Honduriza el país Larrañaga pidiendo los allanamientos nocturnos. Honduriza el país elementos como Mujica, que en su momento utilizaron el crimen común, ¿verdad?, para tratar de llegar al poder. Y vaya que ahí en ese momento sí no decían nada del allanamiento nocturno. Incluso sospechado de criminalidad común para financiar la campaña del Frente Amplio, como está en trámite esa investigación. Esta asociación para delinquir es probable que haya salido a rapiñar para financiar la campaña electoral en la que puso como presidente de la República en el 2005 a Tabaré Vázquez. Eso es hondurizar el país. Y como verán, la hondurización viene por todos lados. En España, una trama de corrupción que no alcanza en absoluto los ribetes cuantitativos que alcanza el saqueo organizado de ANCAP, supuso
la censura supuso que a Rajoy lo rajaran en nuestro país. La trama de corrupción en ANCAP, que nuestro presidente de la República actual, lejos de investigar administrativa y penalmente, salió corriendo a taparla, metiéndole la mano en el bolsillo a los uruguayos a través de las tarifas y de los impuestos. Llevó la platita para tapar, como dijera los muchachos, el buco. Lejos de costarle nada, parecería que tuvo la aprobación y satisfacción de gran parte del pueblo uruguayo. Por eso en el Twitter puse, muy cerca de Honduras, muy lejos de España. Y otra cosa importante, amigos, cuando un corrupto es echado del gobierno, no se le echa por revolucionario, no se le echa por bueno, no hay golpe de Estado, es simplemente un acto institucional ajustado a derecho. A los ladrones, a los corruptos, hay que sacarlos de la administración pública. Cuando se echa un ladrón como Lula, por más que después se ponga a otro ladrón, que es normalmente lo que pasa, desgraciadamente, con las castas políticas en los países, y bueno, es el mundo, es así, no lo puedo cambiar, porque no crean que el Partido Socialista Obrero Español se caracteriza por la honestidad. Vaya que tuvieron afer de corrupción los gobiernos del Partido Socialista, ¿verdad? Ya de la época de Felipillo, pasando por Zapatero, lleno de episodios de alta corrupción. Y no voy a poner a Temer como un honesto, pero no me vengan a decir que a Lula se le echó por revolucionario, a Lula se le echó por ladrón. Ahora, aún así, fíjense que en esos países, cuando hay tramas de corrupción, bueno, el responsable político, como en el caso de ANCAP, el responsable político Mujica, el responsable político Vázquez, el responsable político Astori, yo sé que me quedan tan solo 2 minutos, pero escuchar a Astori expedirse sobre las causas del delito, sobre la situación actual, y decir que no se podía desvincular de la situación general del país económica, era una gran verdad la que estaba diciendo, pero era el responsable, tenía que hacer un mea culpa, tenía que renunciar frente a amplistas, cararrotas que están en el gobierno. Ustedes y los cortesanos que lo acompañan con proyectos de leyes fascistas, efectistas, son el problema, no son la solución. Astori, Bonomi, Vázquez, ustedes son el problema. A ustedes hay que echarlos, como se echó a Rajoy. Y yo sé, amigos, tenemos un grave problema. ¿Y a quién traemos? ¿A los colaboracionistas? ¿A los cortesanos? ¿A los que estaban en ANCAP con directores mientras se saqueaba ANCAP? Y por supuesto que no. No sé a quién traemos. Por eso, el título de mi cuenta de Twitter de hoy, o el tweet de mi cuenta de Twitter, tan lejos de España y tan cerca de Honduras. Gracias, amigos, por escucharme. Será hasta el próximo lunes. ¿Ahora? Le estabas hablando por la radio y me estás llamando, ¿no entiendes?